Bueno, bienvenidas a este encuentro, el feminismo sindicalista que viene, Trabajadoras somos todas, que organizamos desde la Laboratoria Espacios de Investigación Feminista y desde el Museo Reina Sofía, con la colaboración de OSIFE, Open Society Initiative for Europe, la Fundación Rosa de Luxemburgo y la FFI Foundation for Arts Initiatives. En primer lugar, desde la laboratoria y desde el museo, queremos empezar dando las gracias a todas vosotras por estar aquí, también a todas las participantes de este intenso encuentro que desde hoy y en los próximos 3 días nos va a juntar a todas en torno a esta noción de un feminismo sindicalista. Queremos también dar gracias a algunas personas en particular, como a Dora Hardy de OSIFE y a Vera Bartolomé de la Fundación Rosa de Luxemburgo por su apoyo y su confianza en este encuentro, a Hanan Dalu por organizar las traducciones, a las intérpretes Aisha Abali, Nadwa El Madkuri y Umayna Saidi, que van a hacer posible que este encuentro pueda escucharse también en árabe y conectarse con otros territorios. También a todas las mujeres que han empujado este encuentro, que son tantas que no se pueden contar. Y en particular, desde el museo, yo soy Sara, trabajo en el Museo Reina Sofía. Queremos agradecer de corazón a todas las compañeras de la laboratoria y muy especialmente a Marta Malo por su ingente trabajo y su generosidad y su capacidad de ser la catalizadora de tantas energías para que hoy veamos este encuentro por fin hecho realidad con tanta ilusión. Yo trabajo, como les decía, en el museo, en Museo en Red, que es un área del Departamento de Actividades Públicas y en concreto es una apuesta del museo por trabajar generando un entramado de relaciones con distintas redes, con colectivos y con distintas construcciones institucionales que pretende ser una relación sostenida en el tiempo que genere aberturas y espacios de contacto con el afuera de la institución, en el hacer y que profundice en la colaboración más allá de lo que sería una lógica de coprogramación. Y es en este sentido y en este marco de Museo en Red que nace la relación con la laboratoria, que para nosotras está siendo clave y que ponemos mucho en valor. Desde el trabajo del museo, muchas de las compañeras nos venimos preguntando hace tiempo si es posible una institucionalidad feminista que se deje atravesar por modos de hacer y de estar presentes que nos vienen desde los feminismos y que nos están nutriendo en nuestra manera de pensar la institución y nuestra manera de trabajar. No solo en las reflexiones y en los discursos que acoge el museo, que por supuesto, sino también en los modos de hacer cotidianos y en las prácticas que desarrollamos para poder habitar un espacio tan complejo y tan duro como es una institución pública. Al trabajar desde el museo estamos todo el tiempo atravesadas por sus contradicciones cada día, por sus regímenes de poder, de visibilidad y de invisibilidad y las lógicas burocráticas, y es un espacio que podríamos decir que es de todo menos neutro. Por eso para nosotras es tan clave la reflexión que parte, ¿no?, los espacios de investigación que la laboratoria está proponiendo y tener este diálogo con ellas de manera sostenida. Este es el primer encuentro público que organizamos con la laboratoria, pero esto viene de ya una historia de tejer complicidades y alianzas que se alargan el tiempo, y solamente quería poner algunas notas de cómo esta línea de trabajo está alimentando también nuestra programación y nuestros modos de hacer. Cuando preparaba la presentación de este encuentro me venía a la cabeza el Voces Situadas 6 que organizamos aquí en el museo en febrero de 2019, ya con parte de lo que va a ser la red de la laboratoria, en el que estuvimos debatiendo la huelga como una herramienta de internacionalización del feminismo, un feminismo que ya en ese momento estaba en debate, en disputa, y que nosotras entendíamos, y que aquí en ese encuentro, ¿no?, se entendía como antirracista, como anticapitalista, antifascista, un feminismo capilar que venía de los barrios y de los pueblos, pero que estaba tomando forma de una articulación global. Y por aquel entonces hicimos una gira con Verónica Gago y Lucy Caballero, compañeras argentinas de Ni Una Menos, que estuvieron por distintos puntos del territorio español y que en ese momento pues empezó a trenzar toda una colaboración que ya en octubre de ese año, recuerdo esa primera reunión con Marta cuando la laboratoria estaba ya constituida y nosotras asistíamos con ilusión a todos esos acontecimientos. Algunos de los puntos clave que van a surgir en el encuentro también los hemos venido trabajando en colaboración con otras.
Destacaría el Voces Situadas 11, el coste de la fresa, que organizamos también con Museo Situado, en el que en relación a la situación de las jornaleras de Huelva que van a estar con nosotras en estos días, ¿no? Se trataba ya como esa feminización de la explotación y de la pobreza, que se hacía presente, ¿no? Como un neoextractivismo salvaje y una precarización laboral de las mujeres del sur global que tiene lugar en el mismo territorio del Estado español, ¿no? Tenemos que mirar muy lejos. Y a partir también de esta complicidad se ha ido gestando otra investigación en curso en la que participan Hanan Dulal y Maggie Smith, de una deriva en Marruecos en la que han estado mapeando y entrevistando, estableciendo conversaciones y que también entronca con algunos de los temas de las jornadas de hoy, ¿no? Como la explotación de las industrias textiles o la cuestión de las camareras de piso en los hoteles españoles allí en Marruecos. Estamos muy contentas también de acompañar esta investigación y de poder generar un marco para que se pueda presentar el año que viene, más o menos en la primavera, también en colaboración con el museo. Y también esto nos conecta, ¿no? Lo importante que ha sido para nosotras poder tener esta traducción durante todo el encuentro al árabe y conectarnos con esos territorios y pensar cómo se está construyendo el feminismo en otros lugares y qué entramados de resistencia existen allá. En definitiva, os damos las gracias a todas las que habéis hecho posible, y para el museo es una suerte increíble poder acompañar y dar espacio a este encuentro y continuar con este entramado de alianzas y complicidades. Enhorabuena a todas las compañeras de la laboratoria, y voy a dar paso a mi compañera Cristina Vega, aquí presente, que nos va a hablar desde la laboratoria. Muchas gracias. Cristina, cuando quieras. Gracias, Sara, y bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a estas jornadas que para nosotras son muy emocionantes, son un momento de interrogantes, de preguntas y de generar además presencia corporal, porque vamos a poder, al menos algunas, encontrarnos también, ¿no? Entonces, creo que va a ser un momento muy, muy emocionante entre lo virtual y un poquito presencial, ¿no? Bueno, yo quería primero de todo presentar a la laboratoria, que es una, dice Marta Malo, una compostera transnacional de saberes. Tenemos compañeras en distintos lugares y de lo que se trata es de generar conocimiento, reflexión a partir de la investigación-acción o la acción investigativa, ¿no? Entonces, nuestro propósito es crear y pensar al calor del movimiento feminista. Ese es nuestro propósito. Quienes integran la laboratoria son compañeras que están en distintos territorios, están involucrados en las luchas feministas y están pensando con las luchas, pensando desde las luchas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante resaltar esta cuestión de la investigación-acción junto desde los movimientos, ¿no? Entonces, más bien contaros que la laboratoria es de reciente creación, está en proceso, ¿no? Estamos todavía componiéndola, y tiene 5 nodos. Y esto es interesante porque yo creo que es un motor para una comprensión cada vez más transnacional y dialogada de los feminismos. Hay un nodo en Madrid, que es el que está impulsando también estas jornadas, ¿no? Hay un nodo en Nueva York, hay un nodo en Buenos Aires, uno en Porto Alegre, uno en Quito y uno en Ciudad de México. Entonces, todas estas compañeras están tramadas con distintas luchas y en diálogo a través de la laboratoria e impulsando distintos procesos. Y una de las cosas que yo creo que ha mencionado Sara, que a mí me parece más rica de la posibilidad de una laboratoria, que puede haber muchas, es justamente apoyar también la investigación y la coinvestigación y la coescritura con compañeras que no tienen el espacio, tiempo, recursos para dedicarse a la investigación. O sea que se trata de abrir la investigación, de estallar la investigación y desde luego que salte por fuera de los marcos académicos y empiece a ser parte del hacer de los movimientos y en particular del movimiento feminista. Bueno, uno de los ejes, la laboratoria trabaja distintas cuestiones y uno de los ejes que trabaja es la cuestión del trabajo, la precarización creciente, el empobrecimiento a partir de las cuestiones del trabajo y el sindicalismo feminista. Y este es un poco el tema que nos convoca a estas jornadas, el feminismo sindicalista que viene
con sus enlaces con el que fue, ¿no? Con sus continuidades y sus renovaciones, y el lema que tomamos de Ni Una Menos en Argentina, trabajadoras somos todas, porque yo creo que si de algo hemos podido constatar, y ya no solo lo constatamos teóricamente, ¿no? Sino que lo hemos constatado a través de mirar las luchas contemporáneas, es esta idea de que trabajadoras somos todas. Entonces, el propósito de las jornadas es darnos un espacio-tiempo para escuchar las luchas, o sea, para ver qué nos dicen las luchas, ¿no? El propósito es darnos este momento para analizar, pensar, escucharnos en la voz de las trabajadoras, que somos todas, de distintas luchas que se han expresado recientemente, en este caso en el contexto del Estado español, ¿no? Entonces hay tres elementos que yo creo que nos están, a modo muy de introducción, porque nos van luego a ampliar, que nos están diciendo las luchas, y es que las luchas del sindicalismo feminista o del feminismo sindical que estamos viendo en el presente están entrelazando tres elementos que nos parecen muy importantes. Por un lado, la explotación del trabajo, ¿no? No solo del trabajo pago, sino de los trabajos no pagos de los que venimos hablando los feminismos, ¿no? Cómo se está produciendo en las coordenadas actuales las formas de explotación del trabajo, en la paga, en la no paga, en el tiempo, en las condiciones, en las relaciones, en las formas del dominio, en el abuso, en el racismo, en la violencia sexual, etcétera, etcétera. O sea, cómo se está produciendo esa explotación, anudada con otra cuestión que para nosotras empuja el sindicalismo, que es la desposesión, el drenar recursos, el drenar bienes, el drenar posibilidades de vida, que ahora mismo es el régimen, o sea, el sistema capitalista de carácter extractivo, que extrae, que chupa, ¿no? Chupa lo común, chupa las posibilidades que ya no son solo vinculadas al trabajo pago y no pago, sino a la ciudad, a la vivienda, a la salud, al territorio, a la naturaleza, a los ahorros, a las finanzas, ¿no? A toda una serie de elementos que no estaban encuadrados dentro de las luchas sindicales más clásicas, podríamos decir. Y lo tercero que entrelazan las luchas feministas o el sindicalismo feminista es la violencia machista y racista. Me parece que esta también es una novedad, no es que se descubra ahora, pero hay una mayor articulación de estas tres dimensiones, ¿no? La explotación del trabajo, pago y no pago, la extracción y desprosesión de bienes, recursos y elementos de lo común, y la violencia machista y racista. Entonces, me parece que interrogar estas cuestiones es algo, ¿no? que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer en estas jornadas que van a tener distintos momentos. Este es el primer momento, que es una conferencia, luego presentaré a nuestras invitadas, y luego tenemos otros momentos. Mañana tenemos, mañana jueves a las 5:30 tendremos una mesa que será desposesión, explotación y extractivismo desde una lente feminista para intentar pensar estas articulaciones complejas. Luego tendremos una mesa con distintas compañeras en las luchas feministas sindicales actuales que versa sobre cuando el trabajo parece no trabajo, ¿no? Cuando tiene esa apariencia de como si no fuera trabajo, y que el feminismo ha ido descubriéndolo y poniéndolo en el centro de los procesos de trabajo, ¿no? El viernes tendremos otras dos mesas. El sindicalismo social, precisamente, que politiza y tematiza todas estas relaciones entre trabajo, ¿no? Pago y no pago, y condiciones de vida, ¿no? Vivienda, ciudad, etcétera, etcétera. Y luego tendremos una última mesa que se llama lucha sindical, que es sobre las luchas sindicales con patrón, ¿no? O sea, las luchas que vienen de un sindicalismo de empresa y que de alguna manera están ahora reeditándose, reconvirtiéndose, ¿no? A través de distintos conflictos que han tenido lugar en los últimos tiempos y que se han entretejido con las luchas feministas estrechamente. Son luchas feministas, ¿no? El sábado tendremos una plenaria asamblea para dialogar entre todas, y una pasarela fashion de territorio doméstico para terminar. Entonces, esa es un poco la estructura de las jornadas, que, como os digo, serán virtuales, pero también tendrán una cierta presencialidad y corporalidad, que para nosotras también es importante el encuentro, ¿no? Sobre todo en estos tiempos
en las que hemos tenido que vivir sin componer esa corporalidad estrecha, ¿no? Y ya paso a presentar este primer conversatorio, que tiene el nombre de Revuelta Feminista y Tramas Organizativas Entrelazadas de la Vida, ¿no? Este biosindicalismo, que es lo que nos tiene un poco pensando, ¿no? Para ella contamos con 2 compañeras de lucha, de reflexión, ¿no? Que son muy importantes para pensar este tema de lo de las luchas de la vida, ¿no? En primer lugar, Aisea Miguela Álvarez, que es una compañera feminista de Madrid, que pertenece a Feministas en Acción y que ha estado muy en el centro y muy pensando y muy actuando con lo que ha sido la huelga feminista en el Estado español, en particular en Madrid, y que va a hablar un poco sobre esta huelga, lo que ha sido la experiencia de esta huelga, escuchar bien esta huelga, qué nos dice, ¿no? Y sobre justamente este lema, trabajadoras somos todas. Y luego contamos desde México con Raquel Gutiérrez, que es profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que es una compañera militante que ha estado tanto en México como en Bolivia pensando la relación entre los feminismos, ¿no? Y las relaciones ecosociales de reproducción que dice ella, ¿no? Y nos va a permitir también pensar qué alumbran estas luchas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida respecto a las posibilidades de reproducir la propia lucha, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí, agradecer a todas la presencia y más bien le doy la palabra a Aisea, que va a hacer una intervención un poco más breve, y luego Raquel, que va a hacer una intervención un poquito más larga. Después tendremos preguntas, podéis poner las preguntas en el chat y Sara va a ir como reuniendo preguntas y lanzaremos quizá una pregunta inicial desde la presentación y ya. Y muchas gracias a todas. Bueno, pues muchas gracias a todas las que os habéis conectado esta tarde para empezar a pensar juntas sobre qué es eso del sindicalismo feminista, y tenemos por delante 3 días que son muy de agradecer para llenar de contenido, de experiencia y también para ponerle estrategia a qué necesitamos nosotras que sea el sindicalismo feminista, ¿no? En primer lugar, un agradecimiento especial a las compañeras de la laboratoria, que cuando Marta nos contactó para contarnos el proyecto era una cuestión necesaria. Crisis de COVID mediante es como casi una urgencia, ¿no? Generar estos espacios de pensamiento, de reflexión, de investigación, acción, donde distintas compañeras en distintos lugares nombran propuestas y nos las hacen llegar a otras muchas, ¿no? Entonces, en primer lugar, agradecer a la laboratoria su iniciativa y su empuje para también impulsar estas jornadas que nos vuelven a lanzar una propuesta de presencial, ¿no? Las jornadas a mí me han llegado como, me ilusionan, y me ilusionan también por de repente volver a ocupar un espacio físico en el que estamos muchas pensando juntas qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a conseguir cuando en 8 meses, aunque venimos de lejos, nos han cambiado muchas cosas y también la forma de mirar y los problemas que consideramos que están tensionándonos en el día a día. Entonces, gracias a las jornadas, gracias a las compañeras de la laboratoria que están impulsando este proyecto fundamental, una suerte poder comenzar a conversar con Raquel y una suerte poder contar con Cristina y con Marta y con Sara esta tarde. Dicho esto, también agradezco mucho el que para pensar estos 3 días sindicalismo feminista tengamos en cuenta la experiencia de la huelga feminista, porque yo creo que algunos de los aprendizajes que hemos tenido en este último tiempo nos pueden servir también para impulsar este proceso. Y me gustaría empezar la reflexión sobre la huelga feminista con algunos elementos que creo que hemos aprendido en este último tiempo. La primera cosa que creo que hemos aprendido es que muchas veces en estos últimos años nos han en los medios de comunicación, en algunas organizaciones sociales, en algunos partidos o sindicatos, nos han nombrado desde la novedad.
el feminismo como novedad, la masividad del feminismo, la capacidad de transformación de las condiciones de vida del feminismo, como si fuera algo nuevo. Y cuando nosotras hablábamos en la huelga y pensábamos juntas, hacíamos una referencia a la genealogía y al proceso. La huelga feminista era un proceso que nos permitía pensar juntas. La huelga feminista no se reducía a las 24 horas del 8 de marzo, sino era todo aquello necesario y que ponía en valor y que reconocía todos los trabajos que permitían hacer ese 8 de marzo huelga, que permitía sentarnos a pensar la vida que queremos vivir y cómo hacemos posible esa vida, cuáles son los pasos necesarios. Para ello, nosotras decíamos, necesitamos echar mano de la memoria, necesitamos echar mano de la genealogía. Y cuando se nos da la idea de que somos una novedad, se nos quitan del medio o se invisibilizan los conocimientos, las estrategias que se han impulsado a lo largo de los años para transformar día a día nuestras vidas. Pongo 3 ejemplos. Yo cuando comentaba o explicaba la huelga feminista en los barrios y pueblos, uno de los elementos que decía es la capacidad de transformación del feminismo no es nueva. En el año 2009, 3.000 mujeres se juntaron en las últimas jornadas estatales feministas. En el año 2011, en las plazas del 15M, en distintas partes del Estado, estaban feministas haciendo prácticas de impulsar las asambleas que estaban transformando la sociedad. En el año 2014, miles de feministas consiguieron parar una reforma que pretendía penalizar aún más el aborto. De tal manera que nuestra capacidad de transformación en los distintos ámbitos de la vida no es una novedad. Y cuando pensemos el sindicalismo feminista, es importante echar mano de esa memoria, de esa genealogía que tenemos, donde hemos ido cuestionando y poniendo en valor qué pasa con el patriarcado, qué pasa con el heteropatriarcado, el cis-heteropatriarcado, y cómo lo hemos ido generando el conflicto sobre lo que nos pasa día a día a lo largo de la historia. Porque cuando la huelga feminista se materializó en estos últimos años, nosotras veníamos bebiendo de experiencias como las de Precarias a la Deriva a principios de los 2000, que cuestionaban qué pasaba con el empleo o qué pasaba con los cuidados y cómo era el reparto de los cuidados. Porque cuando nosotras empezamos a pensar la huelga feminista y decíamos, ¿una huelga feminista? ¿Cómo se casan esas dos palabras? ¿Cómo casan sindicalismo feminista? ¿Cómo hacemos posible tensionar todos los ámbitos de nuestra vida, poner el conflicto encima de la mesa y transformar en posibilidades de vida, ¿no? Cuando recogemos y hacemos memoria de todos los debates que ha habido, donde nos damos cuenta que a lo largo de nuestra propia historia hemos tenido debates apasionados, hemos tenido conflictos que hoy, por ejemplo, después de 3 años con la propuesta de la huelga, de repente aparecen debates como el sujeto del feminismo. Este es un debate que lo hemos tenido toda la vida en el movimiento feminista. O la academia versus la calle. Este es un debate que hemos tenido en el movimiento feminista y tener memoria, también nos hace afrontar los conflictos de otra manera. La memoria, la genealogía feminista nos permite recuperar estrategias, conocimientos y saberes que han puesto a lo largo de nuestra propia historia para pensar el mundo en el que queremos vivir. Otro elemento importante que consideramos dentro de la huelga feminista es que en esa huelga era un proceso de encontrarnos, un proceso de salir de nuestra zona de confort, un proceso de salir del colectivo en el que yo participo para encontrarme con otras y poder nombrarnos, ¿no? Muchas veces, a través de la huelga feminista, decíamos ampliar el nosotras. Y más que ampliar el nosotras, yo creo que ha sido reconocer que somos muchas las que estamos en distintas partes pensando cuáles son los conflictos que tenemos en nuestras vidas. Están las compañeras que están en las fronteras y que dicen una de las causas del feminismo tiene que ser el antirracismo y no podemos pensar el feminismo sin pensarlo de esa manera. O que tiene que ser la vivienda, ¿no? Porque muchas veces parece que limitamos la agenda del feminismo y con la huelga feminista lo que hemos conseguido es, en una estrategia común, nombrarnos muchas sabiendo que hay gran diversidad
de vivencias en esas muchas que somos. Con lo cual, al principio yo me acuerdo de este proceso, hablábamos de ampliar, ¿no? De desbordar el feminismo, y más que de desbordar es reconocer y nombrar todas las personas que se nombran desde el feminismo para situar cuál es el conflicto que tenemos. Como decía antes Cristina, ¿no? Una de las primeras consignas en el primer paro internacional era: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, por el tema de las violencias machistas. Pero si nuestras vidas no valen las fronteras, produzcan sin nosotras. Si nuestras vidas no valen porque tenemos un límite, en plan, porque quieren contaminar los ríos de los que beben nuestras comunidades, produzcan sin nosotras. Y así, en ese nosotras, fuimos nombrándonos muchas y fuimos reconociéndonos muchas. Con lo cual, uno de los elementos fundamentales que tiene la huelga es reconocer la diversidad de nuestras vidas y la diversidad desde la que nos nombramos. La diversidad como realidad, ¿no? Sería otro de los elementos a tener en cuenta. Y esa diversidad desde la realidad es porque estamos apegadas a la realidad, a los contextos, a lo que pasa en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras casas, en nuestras calles, ¿no? Uno de los elementos que nos ha funcionado mucho en la huelga feminista es como cuál es el conflicto que tenemos que afrontar, y del conflicto pequeño al conflicto global, ir, ¿no? Como haciendo pequeñas fotos que nos ayudan a secuenciar esos conflictos, ir afrontando cada uno de ellos, ir nombrando, ir dándonos posibilidad y protagonismo en cada uno de esos conflictos. Por tanto, en ese proceso nunca hemos dejado de estar apegadas a la realidad y generando músculo y organización en cada barrio y en cada pueblo. Porque lo importante de la huelga para que explotara el 8 de marzo es que las mujeres de los distintos lugares se sentían interpeladas. Nosotros, por ejemplo, yo he participado en la Comisión 8 de marzo de Madrid, pero una de las primeras, como en uno de los primeros años, cuando se compartían todas las estrategias, o cuando se compartían un poco las convocatorias, era cómo nos fuimos viendo que, por ejemplo, en Alburquerque, un pueblo de Extremadura, una de las estrategias fundamentales para mencionar dónde estaba el patriarcado era ocupar la baranda del pueblo, que era la que estaba ocupando todos los días todos los señores para mirar lo que hacían las señoras en el pueblo, ¿no? Es decir, hemos generado un proceso que está apegado a la realidad y que genera o pone el foco en cada uno de los lugares, apegadas en cada uno de los conflictos, porque, por ejemplo, para nosotras era muy importante reconocer en esa diversidad las distintas protagonistas, las distintas personas que tenemos un conflicto y los distintos conflictos que tenemos, porque junto a las violencias teníamos que nombrar la importancia del derecho a la vivienda, porque es fundamental decir que sin nosotras nos separan los desahucios y sin vivienda no podemos afrontar o construir vidas libres de violencia. Entonces, la diversidad para desbordar y reconocernos en la capacidad de tensionar los conflictos. Tanto la memoria como la diversidad, como el apegarnos a la realidad, el apegarnos a los conflictos cotidianos, el aterrizar los conflictos para buscar las estrategias que tengan la capacidad de transformarnos en el día a día y, por supuesto, apostando por estrategias colectivas que nos ayuden a afrontar los conflictos. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotras hemos visto en la huelga feminista y que nos puede servir para afrontar también el llenar de contenido el sindicalismo feminista es tener que salir de nuestra zona de confort. Yo antes lo decía, salimos de nuestros colectivos y nos encontramos con nuestras vecinas. Y cuando nos encontramos con nuestras vecinas no piensan igual ni tienen las mismas vidas que nosotras. Y muchas veces eso nos permite, por un lado, llegar a ser muchas, a tener una gran masividad, a encontrarnos con otras muchas, teniendo la capacidad de condicionar el debate social, pero al mismo tiempo aparecen conflictos, porque vemos que tenemos
que organizarnos y ver cuáles son los conflictos que tenemos que afrontar. Entonces, una de las estrategias que tenemos que, o uno de los retos o desafíos, es también afrontar el conflicto y reconocer que el conflicto forma parte del proceso de lucha y que sin conflicto igual no podemos decir, yo siempre digo, es que si hay conflicto es que y hay desacuerdo, es que somos más de dos y estamos fuera de nuestro colectivo de confianza. Es que estamos haciendo algo grande y tenemos que afrontar cómo solucionar que pensemos de manera diferente y que ese pensar diferente tenga la capacidad de apostar por lo colectivo y construir un sentido común. Con lo cual, ¿no? Son como saberes que hemos ido adquiriendo de los procesos de huelga que creo que nos pueden ayudar a llenar de contenido el sindicalismo feminista. Y en esta huelga feminista nosotros también hemos de reconocer la importancia del internacionalismo, ¿no? Yo estos días, cuando veía las movilizaciones por el 25 de noviembre, cuando veía a las compañeras cómo están tomando en Puebla como la institución para tensionar en relación al tema del aborto, cuando veo a las compañeras y toman la calle, digo, y yo en Madrid, que la calle se toma de otra manera en estos momentos por el tema de la pandemia, las medidas sanitarias, digo, qué importante, qué inspirador y qué estimulante para seguir transformando. Porque estas huelgas, porque las estrategias y los pensamientos vienen desde el sur y hay que reconocer dónde se están generando todas esas tensiones y muchas veces de dónde bebemos para también generar transformaciones en estos procesos. Con lo cual el internacionalismo, ¿no? Es decir, apegadas a nuestros barrios y pueblos, gracias a las redes, de repente, yo cuando veo que se está tomando el este de Puebla, digo, ¿y por qué no tomo yo la Asamblea de la Comunidad de Madrid para reclamar la sanidad pública y derechos laborales para las trabajadoras esenciales, ¿no? Eso que pasó durante la huelga feminista también nos sigue inspirando para pensar el sindicalismo feminista en este momento. Entonces, uno de los rasgos fundamentales que a mí me gustaría como destacar es que en todos esos procesos de huelga feminista la importancia del internacionalismo, que muchas veces llegamos al feminismo por las redes y por las compañeras de Ni Una Menos en Chile, en Argentina, en México, y al mismo tiempo también todos esos saberes que las compañeras pertenecientes, ¿no?, a los colectivos migrantes también traen y que contagian y que comparten en otros muchos lugares que no son los de su origen, ¿no? Entonces, también creo que es fundamental reclamar y reconocer que en estas en estas huelgas feministas, esos saberes y conocimientos, ¿no?, de dónde se están o desde dónde se están generando, desde lo local, desde lo popular, desde lo apegado a la realidad, desde la capacidad de nombrar y escuchar y saber que somos diversas, pero también sabiendo que tenemos que afrontar el conflicto y que sea el conflicto como parte. Además, y por ir acabando, ¿no?, yo creo que en estas huelgas feministas, y también para pensar el sindicalismo feminista, el deseo de querer ser muchas y el deseo de querer, ¿no? Creo que había una parte veníamos de procesos donde nos habíamos sentido como aisladas, que yo creo que en este momento de confinamiento, ¿no?, también hemos sentido esa necesidad, y creo que pensar el sindicalismo feminista llega en un momento donde necesitamos construir comunidad y construir sentido común desde esos lugares, desde lo apegado a la realidad, desde el poder nombrarnos, desde el poder nombrar el conflicto que tenemos y sobre todo desde el poder intentar pensar juntas la vida que queremos vivir y cómo nos organizamos. La huelga feminista, yo decía, es un proceso que trató de generar músculo en los barrios y pueblos. Ese músculo, ¿no? Hablamos de sindicalismo feminista, hablamos de organización para cambiar el día a día. Y con el Trabajadoras Somos Todas es también como esa necesidad de ampliar los lugares donde poder encontrarnos y desde los que transformar y garantizar la vida que queremos vivir en condiciones de vida digna, en todos los lugares, aquí y en cualquier otra parte. Y creo que así no me paso y un poco como introducción, si os parece. Ahí sea. Raquel.
para escuchar tu intervención. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a Cristina, a Isea por las palabras ahora, a la laboratoria, al Reina Sofía, a todo aquel arre que han ido describiendo previamente, ¿no? Que realmente es un armado muy potente, muy interesante, ¿no? A ver, a mí me pidieron las compañeras que pues presentara algunas ideas más o menos ordenadas para pues contribuir a esta pues a esta imaginación, pero con afán de construcción de un enlace, de una densificación de la trama que ya han venido construyendo y actualizando en los últimos años, ¿no? Entonces yo voy a presentar mis ideas reflexionando sobre el trabajo, que es uno de los asuntos centrales que se están poniendo a discusión y que, como bien explicó Aisea, se ponía el acento en reflexionar sobre eso a partir de la práctica de la huelga, desarrollando cinco ideas, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomarme un tiempecito para irlo planteando, ¿no? La primera idea es en relación a la pregunta de qué es, a nivel muy general, lo que hoy está en disputa. Y tengo la impresión de que con más pues con más intensidad que nunca se está poniendo en disputa el tipo de relaciones socioecológicas mediante las cuales los seres humanos en su conjunto nos reproducimos como especie y coproducimos el tejido de la vida, de la trama de la vida, junto a muchas especies compañeras. Entonces, este punto a mí me gustaría tejerlo con todo lo que ya se ha venido planteando por Cristina y por Aisea en relación a mirar algo que en estos meses de pandemia, en estos meses en los que se han alterado los ciclos metabólicos establecidos por el capital, que se ha hecho evidente la alteración y las fracturas en otros ciclos metabólicos mucho más creativos, mucho más complejos, y que se han producido estos efectos, que tratemos de pensar también y que tratemos de entender y mantener a la vista esta enorme alteración en estas relaciones socioecológicas, entendiendo el capital. Justamente ayer lo estuvimos conversando largamente en el seminario del que yo soy parte, aquí en Puebla, con un conjunto de colegas, viendo y entendiendo cómo hay verdaderamente un proceso necrótico. El capitalismo está induciendo un proceso necrótico sobre el tejido de la vida, es decir, está alterando equilibrios, y ya eso es inocultable. La ultraexplotación, la expropiación, depredación, sobre todo del trabajo de las mujeres y otros cuerpos que sostienen la vida, de las naturalezas muy variadas, que son de alguna manera soporte y parte del conjunto de ecosistemas en los que habitamos, son rasgos de este modo en el que se están arrasando heterogéneos y polimorfos mundos de la vida que por lo general van desplegándose garantizando el sustento, garantizando el sustento. Entonces, una idea general sobre la trama de la vida y sobre la manera en la que ésta es intervenida, fracturada, reconectada, mediada, me parece que es un hilo que no hay que perder de vista. Y no hay que perder de vista, en particular, porque una de las maneras en las que el propio capitalismo está planteando su
digamos, solución a la crisis en esta superposición de crisis en la que estamos ahora, es justamente a partir de renovar ciertas posturas verdes, y se está dando mucho énfasis a eso, y eso no se nos tiene que, no lo creo yo, que no lo tenemos que perder de vista, porque va a ser un punto de debate y de disputa en el orden público muy grande. Bueno, dentro de esta manera de pensar cómo este tipo de relaciones socioecológicas, mediante las cuales se reproduce la vida en su conjunto, tiene como un hilo central el trabajo. Ahora sí, la trama de la interdependencia, pues, que es de lo que finalmente estoy hablando, está sostenida por el trabajo cooperativo de un conjunto de diversidades humanas y más que humanas, especies compañeras. Y dentro de lo humano, por supuesto, esta vasta diversidad. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender, lo que tenemos que tratar de pensar como problema general a regenerar, es algo muy difícil de hacer. Y su dificultad consiste en que sistemáticamente estamos siendo forzadas a entenderlo de otra manera. Entonces, esta es una segunda idea para llegar al asunto de cómo necesitamos una reflexión muy de fondo sobre lo que provisionalmente ahorita yo les propongo nombrar como trabajo que crea y sostiene. Entonces, acotando de esta interdependencia de la trama de la vida, pensar dentro del ámbito de lo humano cómo vamos a focalizarnos y cómo vamos a reconocer, a analizar, a entender el trabajo que crea y sostiene, que en parte Aicea lo ha descrito de una manera muy interesante. Lo que yo estoy haciendo es darle otra vuelta para tratar de englobarlo. Este trabajo que crea y sostiene permanentemente está fracturado, es intervenido, es sujetado, es subsumido para presionar hacia o bien su conversión en trabajo asalariado o trabajo mediado por relaciones capitalistas o mercantiles. En fin, ¿y qué trabajo vamos a distinguir y qué trabajo vamos a ver y cómo se ha pensado el sindicalismo? A eso llegaré un poquito después. La idea ahora es entender este trabajo que crea y sostiene en su amplia cantidad de elementos, de hilos que se tejen en el conjunto de actividades que por ahora se van realizando en las casas, en los barrios, de manera local, de manera reiterada, aunque variada en cada vez. Pero este conjunto de energías derrochadas para producir la reproducción inmediata de la vida material, para producir, o sea, todo el trabajo emocional que se necesita para sostener en estos momentos de emergencia, de todo el trabajo de cuidado, específicamente de cuidado, de todos estos trabajos, necesitamos nombrarlos de alguna manera para siempre tenerlos a la vista y para ver que el trabajo asalariado, el trabajo destinado a ser intercambiado por valor de cambio, por dinero, mediante alguna actividad, es solo una parte del cúmulo de trabajo que sostiene la trama de la vida. Entonces, estoy tratando de dibujar hilos para lograr pensar un punto de partida más amplio. Simplemente estoy presentando pinceladas, no estoy presentando una tarea sistemática, pero pinceladas que permitan otra vez relanzar imaginación, relanzar pensamiento, relanzar capacidad de diálogo para poder entender la complejidad de lo que están convocando las compañeras, según lo entiendo yo, con esta revisita al sindicalismo feminista o un feminismo sindicalista. No sé cómo se va a estabilizar este asunto. Bueno, el trabajo
que crea y sostiene la trama de la vida. Es cercado, agredido, explotado, precarizado, ilegalizado, etcétera, en un montón de cosas de las cuales tenemos diagnósticos muy buenos. El problema está entonces en cómo podemos empezar a tener fundamentos de un sentido común. Y un punto central de eso es entender cómo, por meterme en una discusión cuantitativa, digamos, los volúmenes de trabajo para sostener la vida en su conjunto son infinitamente más grandes que los volúmenes de trabajo sujetos y subsumidos a la producción del valor, aunque tendencialmente todo está amenazado de quedar sujeto a la valorización del valor. Pero bueno, si pensamos de esa manera, nos hacemos una especie de inversión y nos emerge este archipiélago inmenso de trabajo que crea y sostiene, que es el que en realidad está garantizando el que se sostenga la trama de la vida. Y nos permite distinguirlo del conjunto de trabajo que está cada vez más sujeto y más forzado a valorizar el capital. Y es parte esto, porque esto como lo hacemos nosotras, y otros, es parte del desgarramiento que nos atraviesa como personas sujetas a relaciones del capital, pero siempre sabiendo que las tramas de interdependencia son mucho más que la producción del capital. Bueno, yo tengo la impresión que hoy en día estas relaciones socioecológicas para la reproducción de la vida humana y no humana son el corazón de una disputa que tiene muchos flancos y que como se presenta como un conjunto de agresiones en muchos flancos, a veces no logra ser entendida de esta manera mucho más sistemática, multirrelacionada, que es lo que habilita el diálogo, creo yo, entre las posturas, digamos, de la ecología política y los feminismos, que es en parte lo que estamos también ensayando acá. Bueno. Hemos asentado ya, y voy a tratar de sintetizar esta segunda idea para después continuar, cómo la reproducción de la vida en su conjunto es mucho más amplia, es más compleja que la reproducción del capital. Siguiendo a Moore, y Moore solamente sintetiza algunas de las ideas que se han venido gestando en un debate ya también muy largo, Moore propone que entendamos al capital, a la relación del capital, como una forma de organizar las naturalezas. Pero esa forma dominante no es la única. El capital, sabemos, como relación social, existe a partir de la explotación del trabajo y existe a partir de la expropiación sistemática, del acaparamiento sistemático, del despojo sistemático de infinitas riquezas concretas que se van gestando a lo largo del tiempo, sean estos bienes públicos o comunes, sean estas riquezas, digamos, del orden de lo dado o del orden de lo creado. Pero este doble proceso de explotación intensiva, violenta, asesina, me animaría a decir yo, junto con esta gran ola de expropiaciones y acaparamientos en múltiples niveles y planos, es parte del modo como el capital interviene sistemáticamente este tejido de la vida. Pero vuelvo a la idea. El trabajo para sostener eso es infinitamente mayor. ¿Cómo lo reconocemos y cómo, para pensar un sindicalismo feminista, partimos de una crítica a una mirada restrictiva sobre el trabajo que ha limitado, sobre todo durante los últimos
décadas del siglo XX, ha limitado fuertemente la intervención en otros términos, ha limitado la disputa política posible, ha impedido y entorpecido las alianzas, estableciendo segmentaciones que viendo las cosas, mirando las cosas, investigando, desde este trabajo que crea y sostiene, en realidad lo que nos comienzan a develar es el modo de su interconexión. Pues lo que yo estoy diciendo, digamos, de manera más general y más abstracta, tengo la impresión que las compañeras que me antecedieron sintéticamente cuando presentaron su propuesta y de lo que estamos haciendo ahora, lo dijeron muy, muy bien, ¿no? Yo lo que estoy tratando de presentar son puntos duros que tenemos que mover y una noción sobre el trabajo, una revisión, una revitalización de lo que vamos a entender por eso, para poder pensar la huelga, para poder pensar el sindicalismo feminista y la manera en la que va a poder tramar y densificar los vínculos entre las luchas, es lo que estoy tratando de presentar, ¿no? Bueno, porque ¿qué es lo que hemos visto? Y voy con esto pasando a la tercera idea. En los últimos años, ¿qué es lo que hemos visto? Repasemos brevemente, someramente, el conjunto de luchas que hemos visto aparecer en múltiples geografías, en muchos lugares, de manera más localizada, de manera más ampliada, teniendo alcance a nivel regional, teniendo alcance a nivel nacional, a veces teniendo capacidad de impugnación transnacional de las relaciones de dominación y explotación. Lo que hemos visto son masivas luchas ligadas a la garantía de sustento. Son masivos despliegues de la capacidad social para limitar procesos de expropiación de bienes comunes y públicos. Hemos visto múltiples, pero muchísimas, acciones de lucha contra todas las violencias patriarcales, contra la manera como esas violencias patriarcales se ligan, se conectan, se amalgaman, decimos nosotras, con otras violencias capitalistas y coloniales que tienen todavía infames herencias, sobre todo en este continente. En estos últimos años hemos visto ese conjunto de levantamientos, de insurgencias, que han repolitizado porque han cambiado el sentido, porque han desbordado la manera como quedaban conceptualizadas y como quedaban enmarcadas. En ese sentido han repolitizado trabajos de reproducción y por lo tanto han habilitado conexiones que de otro modo no se veían, que de otro modo no se lograban producir. Y por eso, una de las palabras que reiteradamente estamos hablando dentro, digamos, del debate feminista acá en Puebla, acá en parte acá en México, pero también me atrevería a decir en varias partes conectadas y que tienen deliberación fluida en América Latina, siempre pensamos en la cuestión del desborde, cómo van estas luchas feministas reactualizadas, y coincido en eso con lo que dijeron las compañeras anteriormente. Es una renovación en tanto es una reactualización y es muy importante recuperar estas genealogías de luchas pasadas, diversas, en torno también a la garantía de sustento, pero en defensa, si me lo permiten, del trabajo que crea y sostiene, que se defiende, altera y subvierte el modo como es explotado y el modo como es expropiado, y cómo es expropiada la riqueza material que crea. Bueno, pues hemos visto todo eso. Hemos visto todo eso y de repente dejamos de verlo porque se vino la pandemia. Se vino la pandemia que nos cambió el tablero, que nos puso en un debate diferente y que durante varios meses nos impedía o nos entorpecía el lograr mirar este acumulado de capacidad política, sobre todo protagonizado por las feministas y algunos pueblos indígenas que han comenzado también a
revitalizar su participación y sus luchas, al menos en este continente, parecía que eso quedaba opacado por esta cháchara sanitaria, tecnocrática, policial y militar, que además está siendo tan ineficiente. Ahora, yo saludo mucho el que estemos tratando de cambiar el debate hacia no solo el nutrir nuestra comprensión de las cosas a partir de las luchas, sino a poner la reproducción de la vida en el centro y a ir más adentro de eso, tratando de entender y de reconocernos todas en nuestra condición de trabajadoras, pensando en el trabajo que crea y sostiene, que es más, insisto, que el trabajo asalariado. Bueno, las compañeras nos proponen, y voy pasando a la idea 4, nos proponen reflexionar sobre una forma organizativa, creo yo. Es decir, ellas han planteado una reactualización, están planteando una reactualización del formato sindical. Eso me parece a mí un ejercicio interesante, un ejercicio desafiante, un ejercicio que hay que ensayar. Y es parte, entiendo, estas jornadas son parte de un ensayo para deliberar, para reactualizar una reflexión sobre la forma sindical que ha sido una forma muy importante de organizar, donde se han dado debates de enorme importancia en otros momentos y que ha quedado obscurecido y subsumido y que parte del comienzo de la ofensiva neoliberal, capitalista neoliberal sobre los territorios que ahora parece estar cojeando en múltiples planos, fue uno de sus primeros enemigos, borrar eso, devaluar la capacidad sindical, neutralizar la capacidad de respuesta de los trabajadores o las trabajadoras asociadas. Bueno, si nosotros rastreamos brevemente, y no voy a entrar de ninguna manera a una cosa exhaustiva, pero en sus comienzos, digamos, parcialmente en el siglo XIX, pero con mucha más fuerza en todo lo que fueron los armados sindicales de comienzos de este siglo, en las primeras 2, 3 décadas. El sindicalismo en realidad articulaba múltiples planos de la vida de los y las trabajadoras, aunque, por supuesto, siempre centrando en la vida laboral, que era esta vida laboral específica de décadas previas, de épocas idas, la vida laboral de la fábrica era un eje, ¿no? Un eje estructurante, ¿no? Esto llevó con los años a eso que Marta Malo, con una muy buena expresión, dice a un obrerismo gerontocrático, ¿no? Y totalmente machista y masculinista, que ha sido totalmente impotente. Ha sido totalmente impotente para detener las peores agresiones y está siendo totalmente impotente actualmente para tratar de pensar, entender, proponer, etc. Entonces, ¿qué significa tratar de pensar un sindicalismo feminista? Significa también recuperar aquellas experiencias antiguas de cómo se iban organizando múltiples planos de la vida en condiciones de ayuda mutua, en condiciones de deliberación constante. Bueno, entonces, recuperemos la vida compleja y variada que es sostenida por esta inmensa cantidad de trabajo reproductivo que realizamos, combinándolos con otros trabajos asalariados, formales, informales, precarios, legales, ilegales, etc. Es decir, asumamos estas vidas complejas y variadas con sus etapas etarias, con sus cambios, con sus exigencias. La apuesta sindical, a mí me parece, que parte de centrarnos en la vida, o sea, no parte más bien, de centrarnos en cómo la forma capitalista de organizar las relaciones ecosociales
nos quiere hacer privilegiar nuestra condición de portadores de fuerza de trabajo, sino que quiere más bien desbordar ese límite y entonces se arriesga a reconocernos, a llamarnos, a reconocernos entre muy diversas, pues muy distintas, por edad, por origen, por condición laboral, por condición de familia, en fin, por muchísimas diferencias que nos atraviesan todo el tiempo, lo sabemos, nunca nos pensamos como la misma, nunca entendemos esas diferencias y hemos venido aprendiendo a tejerlas. Pero nos convocan a reconocernos como trabajadoras y yo creo que ese es un debate y esa es una cosa interesante. Trabajadoras que creamos y sostenemos. Y allí, y desde allí, medir nuestras distancias y empezar a organizarnos, empezar a articularnos, en realidad no es empezar, es continuar densificando la trama que ya estábamos produciendo con bastante dificultad, pero que había tenido gran capacidad de incidencia política en momentos prepandémicos, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender que estamos ensambladas de distinta manera a la reproducción del capital. Estamos ensambladas de distinta manera a la reproducción de sus formas políticas. Pero podemos recuperar al mismo tiempo este algo que compartimos, aunque compartimos de manera muy distinta, en tanto somos trabajadoras que creamos y sostenemos. Entonces, asumirnos como trabajadoras me parece que necesita un fuerte trabajo de reflexión, de autorreconocimiento colectivo individual, y exige también, esta es la primera, me da la impresión, bueno, ha habido un montón de trabajo seguramente para que lleguemos a hoy, pero es una convocatoria a crear instancias asamblearias y deliberativas en primer término, que luego, después, recién después de deliberar bastante, puedan pasar a ser asambleas, reuniones resolutivas, digamos, ¿no? Y aquí me quiero detener en esto, esta cuestión de privilegiar el momento deliberativo y circunscribir el momento resolutivo a un momento en el cual un conjunto de consensos ya han sido producidos a partir del trabajo de producir consenso, a partir del trabajo de escucharnos y de vincularnos. Es una manera política de la que también tenemos que nutrirnos y que sobre todo está conservada en las prácticas políticas de los gobiernos comunales indígenas, como bien han estudiado muchas colegas, en particular nuestra colega Gladys Zul, ¿no? Entonces, entiendo que las compañeras nos convocan a sintonizarnos, a adquirir un tono compartido que haga más potente la fuerza de cada quien. No es un llamado a sindicalización entendido como homogeneización, sino nos ponen la pregunta de cómo podemos ir contribuyendo a partir de una trama más densa a generarnos fuerza común que nos permita reforzarnos a cada quien en la medida en la que nos vamos enlazando. Bueno, esto va a exigir, si es que ese es la apuesta y por ahí van las cosas, necesitamos continuar reflexionando también sobre arquitecturas políticas y organizativas que tengan a la vista al menos un doble contenido. Al menos digo porque yo creo que tienen que tener más, pero al menos dos que yo alcanzo a distinguir. Una es cómo estamos reconstruyendo y construyendo y amplificando capacidad colectiva que garantice sustento y que genere fuerza común. En una charla paralela que yo tenía con Cristina Vega el otro día, era cómo esta pandemia ha mostrado la gran cantidad de esfuerzo asociativo, colaborativo que hay que hacer para poder sostenernos.
Bueno, eso cómo lo politizamos, cómo lo movemos de algo que inicialmente nos aplasta a algo que en realidad puede ser fuente, pero fuente de fuerza y conexión. Pero esta arquitectura política organizativa, al mismo tiempo que tiene que contribuir a esta garantía de sustento, y hay muchas tradiciones, redes de apoyo mutuo, Pasanacu se dice en Bolivia, Tanda se dice aquí, sistemas de ahorro y préstamo, esfuerzos cooperativos de todo tipo, redes de consumo, confluencias muy variadas para sostener determinado problema, en fin. Esto, ¿cómo le vamos tratando también de convertir en capacidad de intervención política a diferentes niveles? Porque hay muchos problemas que están agrediendo actualmente a la reproducción de la vida. La organización de la crianza, la discusión sobre la sanidad, sobre qué es la salud, sobre cómo sanamos los cuerpos, la cuestión de cómo estamos organizando y participando en la formación de las generaciones más jóvenes, la cuestión de qué estamos comiendo, la cuestión de qué cosas se están terminando de destruir, de devastar a partir de los términos capitalistas de inmiscuirse en la trama de la vida. La cuestión, como dicen las compañeras del Cono Sur, en particular las Ni Una Menos, Vero Gago, Lucy Caballero, de rechazar la deuda, de rechazar ese mecanismo financiero de drenaje sistemático de valor. Bueno, entonces, ¿cómo sostenemos? ¿Cómo nos sostenemos entre distintas? Es una de las tareas que esta arquitectura sindical, yo creo que tiene que abordar, aprendiendo, recuperando de cosas anteriores, pero también, cómo estamos volviendo a pensar de manera entretejida lo que, digamos, en un lenguaje anterior, no sé si sea muy pertinente, no sé si caiga bien, pero lo que en algunas temporadas hubo desde el movimiento sindical, que eran planes de lucha conjunto de decir cómo vamos a intervenir. Planes de lucha no son planes de demandas. Eso será cuestión de cada segmento que sabe qué necesita en concreto, sino planes de lucha que orientan más o menos qué va a disputarse en el espacio público a partir de la articulación y la fuerza lograda, que es una fuerza que nunca deja de lado que primero tenemos que estar vivas y que primero tenemos que estar siendo capaces de sostenernos entre nosotras. Entonces, si recuperamos esta capacidad de intervención y este protagonismo que veníamos regenerando, reactualizando en todos los años prepandemia, vamos a hacer una acción gigante de desorganización del poder establecido que viene tratando de marcar las maneras en las que vamos a habitar. Eso que es, ya se llama, no se entiende, pero eso que se dice nueva normalidad. Y como dicen las compañeras de Chile, se va a parecer demasiado si no intervenimos, si no desorganizamos estos planes que se están ya imponiendo y que se están deliberando. Bueno, las compañeras nos convocan a reflexionar sobre esta apuesta política de fondo. Reconocernos trabajadoras que creamos y sostenemos. Creo yo que nos permite dotarnos de un piso común que no homogeneice, pero que habilite y fortalezca y amplifique la capacidad de coordinarnos, de equilibrar las diferencias y de algo muy importante, de nunca renunciar al trabajo de desmontaje de jerarquías entre nosotras, que son históricas y que necesitamos estar trabajando activamente en desmontar. Pues es un momento de imaginación y de audacia y las colegas se han propuesto convocarnos y yo agradezco mucho que lo hagan. Y simplemente para finalizar, quiero poner unos elementos de lo que yo sé, de formas organizativas, porque he transitado a lo largo de la vida por diferentes formas organizativas, muy diferentes y con poca suerte, varias veces. El tip que yo quiero poner para ya cerrar
es que a mí me da la impresión que para poder pensar todo esto, y si vamos a pensar en los modos asociativos de esto, las formas prescriptivas de cómo hacer no son convenientes. Las formas prescriptivas, porque limitan, porque nunca alcanzan a capturar la capacidad creativa que emerge justamente cuando liberamos, cuando nos hacemos cargo nosotras y nos damos cuenta y empujamos estas variedades de trabajo que crea y sostiene. Pero sí es muy útil establecer de entrada las cosas en las que estamos de acuerdo que no vamos a transigir al interior de nosotras. Entonces, ya han sido dichas también, es algo que está en el aire, pero las quiero reiterar. No podemos admitir el racismo entre nosotras y tenemos que estar haciendo esfuerzos sistemáticos para desmontarlos. No podemos aceptar la explotación o la expropiación entre nosotras y no va a ser fácil desmontarla, pero hay que estar pensando cómo se desmonta. Y no podemos admitir, creo yo, los cierres identitarios que proceden por exclusión y que anulan la conversación. Y no podemos aceptar esos cierres identitarios. Y después puedo entrar un poquito en eso, porque esos cierres identitarios me da la impresión que impiden que se active esta capacidad proliferante de nuestras voces múltiples heterogéneas cuando se recombinan. En fin, estas son las ideas que yo alcancé a pensar, compañeras, compañeros, para situar el debate hoy, y espero de veras de corazón contribuir a que en algo empujen lo que ustedes quieren. Mi deseo está con el de ustedes, eso lo tengo claro. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un momento de reflexiones, preguntas, repreguntas, quizá alguno de los hilos que han dejado sueltos. Yo quería hacer una breve intervención, pero antes me gustaría decir algo que no alcancé a decir en la primera parte, y es que estas jornadas han sido posibles también por el enorme esfuerzo de todas, pero en particular de Marta Malo. Entonces, más bien agradecerla y abrazarla en este momento en el que yo creo que es importante justamente el sostenimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por reconocer el trabajo de todas y el enorme esfuerzo de Marta, también acompañando los procesos de investigación-acción de las compañeras, ¿no? No solo armando las jornadas, sino entrelazando y poniendo en circulación saberes, ¿no? Entonces, me parece muy importante hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo quería coger algunos hilos. No tengo tanto preguntas. Marta me decía, tienes que lanzar la gran pregunta. Yo no tengo la gran pregunta, pero sí quería coger algunos hilos para intentar, no sé, tirar del debate, tirar hacia el debate, ¿no? Bueno, entiendo que hay un primer elemento que yo creo que además ha puesto Aisea con mucha claridad, y es, y que luego lo ha puesto también Raquel, que es esta cuestión de que para lo que hace la huelga, y lo que hacen muchas luchas, no solo la huelga, es revelar algo, ¿no? O sea, como que solo el hecho de ir a una huelga lo que hace es hacer aflorar la cantidad, lo que Raquel llama la trama. O sea, la trama del sostenimiento, o sea, porque la huelga es un momento en el que esa trama emerge, ¿no? Entonces, la virtualidad de la huelga, y yo creo que esto algunas compañeras en algún momento no se llegaba o se interpretaba de distintas maneras, no era hacer la huelga o no hacer la huelga, ¿no? O sea, había gente que podía, otra que no podía. La cuestión, yo creo que, y no sé, ahí sea tú también para reflexionar, ¿no? La cuestión no era si podíamos o no podíamos en sentido estricto, sino que tenía que ver con revelar la trama, ¿no? Me parece que ese es un elemento interesante. El feminismo lleva mucho tiempo diciendo que trabajo no es empleo, o sea, eso, digamos que venía también de lo que dice Aisea, o sea, no era una revelación, sino que
que tenía que ver con un aprendizaje que venía de largo, ¿no? Entonces, me parece que un primer elemento que es muy, muy interesante de ambas es como que se revela la trama. Se revela y no en abstracto, sino se revela porque está hecha de una urdimbre que tiene muchos momentos y mucha densidad, ¿no? Y que yo creo que aparece. Entonces, ese me parece como un primer elemento que es interesante para pensar la lucha, ¿no? Porque nunca terminamos de revelar la trama, ¿no? O sea, la trama es tan compleja y tan densa que es como la vida misma, ¿no? Entonces está hecha de múltiples partículas de trabajos, de formas de cooperación que se van articulando. Entonces nunca hay un momento de absoluta revelación de la trama, sino que siempre estamos, porque es creativa, ¿no? Tú lo has dicho, Raquel, has dicho el trabajo que crea y sostiene. Entonces el trabajo que crea y sostiene no es que sea este o este o este, sino que es una urdimbre, ¿no? Entonces me parece que esa urdimbre siempre la vamos a estar descubriendo, no la vamos a descubrir de una vez por todas porque es creativa, porque es el vínculo, ¿no? Porque es la cooperación social. Entonces, me parece que ese es un elemento interesante. Tú has dicho, Raquel, que siempre es más, ¿no? Quería un poco que ampliaras esto porque me parece también una cosa interesante. Lo otro es menos, ¿no? El trabajo sometido, ¿no? Al capital, ¿no? Siempre es menos. ¿Qué significa esto de que es más? Me gustaría que si pudieras explicarlo. Creo que en parte tiene que ver con esto mismo de que crea y sostiene, pero me parece que hay que darle la vuelta, que hay que darle una vuelta, ¿no? Entonces, tú has hablado, Raquel, de formas de explotación, de degradación, de depredación. Entonces, la explotación del trabajo o de los trabajos aparece con la explotación o la degradación, ¿no? Aparece con otros procesos, aparece con la muerte también, ¿no? O sea, no es solo trabajo que produce, sino que aparece también entretejido con la muerte, ¿no? Con la aniquilación, con la depredación, ¿no? Con el exterminio, ¿no? Entonces, por eso aferrarse a esta idea del trabajo que crea y sostiene, que crea en el sentido creativo, que crea más vida, ¿no? Esta idea de que hay más, ¿no? Entonces me parece como que para ampliar un poquito esta cuestión, ¿no? Luego hay un elemento aquí que me gustaría también para las dos, ¿no? Este de reconocernos como trabajadoras, ¿no? Este reconocernos como trabajadoras estaba yo pensando en el lema de territorio, ¿no? Que es querían brazos, llegaron personas, ¿no? Que es un lema, y además que es un lema de las luchas migrantes en general, ¿no? O sea, porque esta idea de la migración como trabajador, como fuerza de trabajo, ¿no? Pero siempre es más, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que si podéis un poco como reflexionar sobre esta idea de somos trabajadoras, ¿no? O sea, ¿qué implica para el feminismo esta identidad, no sé si identidad o esta identificación, ¿no? Y cómo además articularlo con lo que plantea Raquel, donde no solo están los procesos de explotación del trabajo, sino los procesos de degradación del territorio. O sea, hay otros procesos, ¿no? Que no solo son la explotación del trabajo, ¿no? Y que están en paralelo minando, drenando energías, metiéndolas en el proceso de valorización del capital, ¿no? Sometiéndolas, ¿no? Entonces me gustaría un poco esta reflexión sobre qué implica ese reconocernos como trabajadoras, ¿no? Tú has dicho, Raquel, que la política, el momento político es tramar, ¿no? O sea, que la política es tramar, venimos hablándolo, ¿no? Sostener es ya política. No es que la política sea demandar o exigir o... Tramar es política, ¿no? Es una discusión que... Entonces la arquitectura sindical, ¿no? Y esto me gustaría como que lo ampliarais y también pensarlo con Aisea, ¿no? Cuando ha dicho esta idea de articular, de esas articulaciones de un nosotras muy múltiple, muy diverso, que engancha con conflictos que son locales, o sea, que no es un nosotras, ¿no? Un trabajadoras total, sino que se declina de múltiples formas, y eso me parece muy, muy importante para la lucha. No es una nueva identidad así compacta, sino que son declinaciones que pueden servirnos para activar conflictos, lo has explicado muy bien, de muy distintos signos, ¿no? De muy diversas formas. Entonces, volviendo a este problema de la arquitectura, entonces hay una parte de esa
arquitectura de la lucha feminista sindical o del sindicalismo feminista, que tiene que ver con el sostenimiento. Y eso creo que también en el momento de la pandemia lo ha traído muy fuertemente. Y hay otra parte que tiene que ver con relanzar disputas, ¿no? Que también son disputas de significado, son disputas de los que quieren atrapar también los significados para decir, así son las cosas, ¿no? Entonces, esta idea de los reclamos y el sostenimiento, me gustaría que pudierais, no sé si articularla un poquito más en esto de los planes de lucha que plantea Raquel. O sea, ¿qué han revelado las luchas, ¿no? Que tienen esa parte, ese componente de sostenimiento, ¿no? Y ese componente que tiene que ver con los reclamos, con disputar al Estado, con disputar al capital, con disputar al patrón, con disputar, ¿no? Constantemente, ¿no? Y disputar, desde luego, en las nuevas condiciones tiene que ver con esto que me parece que es el momento pandemia, ¿no? En el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, lanzar esas primeras ideas. No sé si Marta quiere lanzar alguna cuestión, y ya un poco barra libre de preguntas que va Sara a plantear. No sé si queréis tomar algún hilo, o más bien, Sara, pasamos a alguna pregunta y luego vosotras retomáis por donde queráis. Lo que queráis. Yo es que con esto de... al calor de lo que planteaba Raquel, yo como de estas cosas que dices, no sé si he dicho claramente esto, y que sí que me... No, cuando pienso en la huelga, muchas veces la huelga, mucha gente cuando la escucha se la lleva al terreno laboral. Uno de los primeros ejercicios que hicimos fue reimaginar la huelga para nuestros terrenos, porque la huelga que no se tuvo la palabra feminista al lado, no era una huelga de todas. De hecho, la primera vez que en el año 2017 se planteó el paro internacional, Rafaela Pimentel, que está dentro de la laboratoria, decía, pero ¿cómo vamos a participar si no es como en el empleo de hogar no tiene reconocido el derecho a la huelga? Si el paro se limita a lo laboral entendido de manera tradicional, la mayor parte de las mujeres no vamos a poder participar. Por eso el primer ejercicio era reimaginar la huelga, redibujar la huelga, ampliar la estrategia de la huelga a nuestra medida. Para, como antes, ¿no?, comentabas, Cristina, sacó a la luz todo un torrente de problemas que tenemos las mujeres, ¿no?, o que el heteropatriarcado racista y capitalista hace tener a las personas. De tal manera que para nosotras era como si el cuidado y la distribución del cuidado y el reconocimiento del cuidado es un conflicto que nos tensiona gran parte de nuestra vida, con una huelga laboral nosotras no lo solucionamos. Necesitamos pensar otras formas para poder poner. Entonces, cogimos la palabra huelga, que tiene un conocimiento común, ¿no?, que tiene un campo semántico que mucha gente tal, y dijimos, ¿cómo la hacemos propia? ¿Cómo ponemos el foco sobre los cuidados? Tenemos que hacer una huelga de cuidados, y si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, si nosotras paramos, se para el mundo. La pandemia nos ha vuelto a situar en que eso que decíamos era una realidad, porque los aplausos que, por ejemplo, aquí en Madrid desde los balcones se daban a las 8 de la tarde, no era cualquiera. Esos aplausos eran a millones de mujeres que tenían que salir y que reponer en los supermercados. Eran las empleadas de hogar, eran las sanitarias. Entonces, más que nunca la pandemia nos ha vuelto a colocar que nuestros trabajos son esenciales, que lo que decíamos en la huelga, que si nosotras paramos se para el mundo, porque trabajadoras esenciales somos las mujeres en todos los ámbitos de la vida, las que tienen que salir fuera y las que teletrabajan, las que, no, con Marta muchas veces para conectarnos y tal, era como las 4 jornadas laborales, la del empleo, la de los cuidados, la de dinamizar el ánimo, porque no, también teníamos que dinamizar el ánimo de todo el personal, más todas las jornadas que tenemos encima. Con lo cual, a la hora de pensar el sindicalismo, no lo podemos pensar únicamente en el terreno laboral, sino que lo tenemos que pensar en todos los ámbitos de la vida,
porque si volvemos a pensarlo únicamente en ese, es una mirada estrecha, miope, que no nos sirve a nosotras. Y de hecho, todas las compañeras que vienen de los distintos colectivos lo que han hecho es ampliar la trama de cuáles son los conflictos a los que no hemos podido dar respuesta aún porque el foco no estaba puesto ahí. Entonces, yo creo que fíjate que ahora justo la pandemia, si algo nos ha revelado, es que somos esenciales y que sin nosotras el mundo no es que no se pare, es que no se mueve, no se cura y no se siente. Con lo cual eso nos tiene que hacer generarnos, no como hay una parte de necesitamos la autoestima de creer en nosotras mismas, ¿no? De sabernos que somos fundamentales para reorganizar la sociedad en la que queremos vivir. Entonces, yo creo que una parte del sindicalismo feminista es que no se puede únicamente limitar al ámbito laboral, que por supuesto tiene que estar en el ámbito laboral, porque casi todas las mujeres que estamos en el ámbito laboral estamos precarias, porque casi todos los trabajos feminizados son precarios, porque casi todos están mal remunerados y poco reconocidos. Y esto también lo hemos puesto encima de la mesa. Uno de los trabajos que se ha hecho durante toda esta pandemia es que las empleadas de hogar tengan los mismos derechos laborales, que las mujeres que están en la ayuda a domicilio tengan los mismos derechos laborales, que las mujeres que trabajan en las residencias tengan los mismos derechos laborales, porque sin ellas este mundo se para, porque sin nosotras se para el mundo. Entonces creo que hay una parte de autoestima en qué somos nosotras para esta parte del mundo y que sin nosotras el mundo no es posible. Entonces, de reconocimiento, revalorización y que eso, en esa realidad, en el mientras construimos, no sé si es una nueva normalidad o es tal, pero es poner en valor esto. Nosotras somos fundamentales y como somos fundamentales tenemos que reorganizar lo que se valora en este momento de la sociedad. Porque los señores que estaban en la bolsa, cerró la bolsa y no pasó nada, pero se cerraban las residencias y pasaba. Porque si se... creo que también es importante, y con esto cierro, como la idea es la huelga de consumo, que es otro de los ejes de la huelga, que es fundamental, nos pone en relación cómo es la importancia de todos los trabajos en todo y cómo funcionamos globalmente. Porque cuando hablamos sobre la huelga de consumo, yo siempre, para poder explicarla en los barrios, ¿no? Hablaba de Berta Cáceres. Berta Cáceres, como defensora de derechos del río que regaba su comunidad y sanaba su comunidad y cuidaba de su comunidad. Y por defender, tener los medios necesarios para tener una vida digna, una tierra sana, una tierra sin contaminación por una empresa hidroeléctrica francesa, ¿no? Que también es sobre quién sostenemos nuestros modos de vida, fue asesinada. Y la que no es asesinada por defender la tierra, el territorio y las condiciones de vida, tiene que emigrar. Con lo cual, la huelga de consumo habla de cómo está relacionado y cómo nos relacionamos todas. Y cuando hacemos huelga de consumo, estamos también planteando y cuestionando el sistema ecocida, el sistema que no valora los cuidados y que no valora las condiciones de vida digna. Y por eso, ¿no? Hay como una cosa que cuando digo biosindicalismo, lo siento, y esto es como un poco chascarrillo, pero pienso, me recuerda a los yogures. No, digo esto porque es como lo más lío que veo yo es en el supermercado, todas estas cosas ecológicas. Entonces tenemos que buscar palabras que, como yo decía, una de las cosas que nosotras hicimos, y esto lo hemos comentado mucho en las huelgas, ¿no? En plan, cuando tú entras en el feminismo empiezas a nombrar conflictos y los nombras y utilizas palabras patriarcado, ¿no? En plan, para decir que estás hasta las narices de tu padre, de tu marido y de tal. Luego dices heteropatriarcado porque, ¿no? En plan, han condicionado tu deseo, luego cis heteropatriarcado, tal, no sé qué. Y al final tú bajas a comprar el pan, le dices a tu vecina que tienes un problema tal, no sé qué, hablas de cis heteropatriarcado y nadie te entiende. Con lo cual es como tenemos que poder nombrar las cosas de tal manera que generamos lenguajes y sentidos comunes. Y hay veces que yo pienso, hombre, pues biosindicalismo, yo no sé si es el concepto que más nos va a unir a todas. Pero sí que tenemos que tener en cuenta como los límites que son sostenibles y, como decía Raquel antes, que nos dan posibilidad para tener condiciones de vida digna en todas las partes, a las 7.000 millones de personas que habitamos y a todos los seres vivos que tenemos en este planeta. Entonces, por eso yo creo que esas son como dos grandes aportaciones que hace el feminismo, que hace el feminismo tramando y pensando, ¿no? La vida en su amplitud y en su conjunto, ¿no?
que no puede únicamente, por eso el trabajadoras somos todas las 24 horas, porque si hay una cosa que nos une es que estamos cansadas por todos los trabajos y actividades que tenemos que hacer para condicionar el día a día y para construir el día a día. Gracias. No sé, Raquel, si tú quieres intervenir antes de que Sara plantee las preguntas y cuestiones. Yo quiero una pequeñita. Yo quiero ir un poquito de esto de qué significa reconocernos como trabajadoras. Vamos a cambiarle el verbo reconocernos. Vamos a pensar qué significa encontrarnos como trabajadoras. O sea, promover nuestros encuentros como trabajadoras. Yo creo que eso es útil, porque si no, porque fíjate cómo estamos partiendo. O sea, ¿cómo nos vemos según el sentido común dominante? Nos vemos como ciudadanas o no ciudadanas, como personas sueltas, como, en fin, ¿sí me explico? Si le cambiamos y nos pensamos, vamos a encontrarnos como trabajadoras. Y desde que, a partir de ese suelo común, de ir encontrándonos como trabajadoras, en la muy variada condición que cada quien realice sus trabajos y los trabajos que realice, esas 24 horas del día que dice ahí sea, vamos ahí marcando las diferencias que vamos teniendo, que nos sean útiles en un momento determinado. ¿Cuáles somos trabajadoras? Bueno, yo soy de una especie en extinción, ¿no ve? Dentro de esto, porque yo soy trabajadora formal con derechos, ¿no? Entonces, este segmento, ¿qué cosa se encuentra y entonces qué puede aportar? Estas otras que son migrantes, ¿qué pueden aportar? Estas que son ilegalizadas plenamente, ¿qué podemos aportar? Y luego de eso todavía va a haber más y más y más, porque unas vamos a ser más mayores, otras van a ser más jóvenes, otras van a ser... van a tener diferentes deseos sexuales, van a tener distintos colores de piel, van a tener... y eso vamos a ir entendiendo cómo se va marcando. Pero encontrarnos como trabajadoras creo que sí nos pone en un plano distinto. Nos pone en un plano distinto para pensar, para lanzar la imaginación, para otra vez crear y sostener, pero con más, hilándonos con más. Entonces, ese era como mi punto pequeñito, ¿no? Bueno, en esto de que es que así mantenemos a la vista, justo creo yo, coincido con Cristina cuando dice que en estos últimos tiempos han revelado, o sea, veníamos haciendo esfuerzos por revelar esta trama de sostenimiento y creación que habitamos y que coproducimos y que cotejemos todo el tiempo, pero esto, por supuesto que desborda el ámbito meramente laboral, estrictamente laboral, ¿no? Entonces necesitamos como hacer esas distinciones. Y por supuesto que toda esta discusión acerca del carácter productivo, del trabajo reproductivo, etcétera, ya la dieron un conjunto de señoras muy lúcidas, o sea, bueno, Federici en primera, que es muy conocida, pero también Leopoldina Fortunati, pero también varias otras italianas, también María Mies, y también muchas acá en América Latina hubo mucha reflexión sobre el trabajo, que hay que desenterrar, que hay que revitalizar, porque muchas de esas discusiones quedaron enterradas. Entonces, yo mencionaba esto de la cuestión cuantitativa porque es parte de este fenómeno de fetichización sistemática que el mundo del capital produce y que está muy estudiado también, ¿no? De lo que se ve y lo que se amplifica es solamente lo que es en realidad una parte que va a quererse presentar como totalidad, como lo que estructura de manera fundante, y empezamos a reconocer que no es así, y nos encontramos desde allí. Por ahí voy, ¿no? Por ahí iban las ideas, pero escucharemos qué van diciendo. Gracias, sí. La verdad que nos están llegando preguntas, tanto en el chat como en preguntas y respuestas. También quería mencionar que ha habido manos levantadas porque es una herramienta que tiene el Zoom, pero si os parece, Gisela, que faltaba, si quieres poner tu pregunta también en el chat. Miriam ya lo ha hecho, que tenía antes la mano levantada.
Entonces han ido llegando las preguntas, algunas han sido medio contestadas. Voy a lanzaros dos a la vez y vemos cuál os interpela y queréis contestar. Han llegado luego algunas para Raquel. Dice Laura L. Ruiz: hola, me surge la cuestión sobre el planteamiento de las jornadas. Lo veo más desde el feminismo que se acerca al sindicalismo, pero no tanto al revés. Imagino que por falta de espacio, pero echo en falta la participación de sindicalistas feministas en organizaciones tan específicas como las anarcofeministas de mujeres libres o sindicatos de clase feministas como CNT o CGT que hicieron posible que la huelga feminista fuera una realidad y fuera legal para todas. Gracias. Y otra compañera, Miriam, la junto porque bueno, van un poco relacionadas en general con la huelga. ¿Cómo se va a convocar a las mujeres no asalariadas que perfectamente son madres, hermanas, vecinas, amigas? Y otra pregunta, ¿tenemos poder de convocatoria las que estamos asalariadas? En relación a la convocatoria de las jornadas, no sé si Cristina quieres comentar algo o alguna queréis comentar algo. Sí, yo creo que, bueno, yo más bien quería invitar a Isea y le lanzo una pregunta de también explicar la relación entre feministas de largo recorrido que están en los sindicatos y cómo fue la articulación a la huelga, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien desde las jornadas, decir que yo creo que el legado del feminismo en el sindicalismo o del sindicalismo feminista es largo. O sea, como que no me parece que... Me parece que hay que reconocer todos esos vínculos, ¿no?, que ha tramado las feministas en los sindicatos y que han recombinado. Por ejemplo, todo el tema de violencia me parece que ha sido fundamental, ¿no?, la acción de feministas al interior de los sindicatos, ¿no? Pero no solo ese, sino la comprensión del propio trabajo y de los aspectos del trabajo que quedaban ocultos, ¿no?, y de la relación entre el trabajo o el empleo y todo aquello que excedía, ¿no?, y que tenía que ver con las condiciones del propio empleo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo enorme y un legado enorme. Más bien creo que al pensar las jornadas se ha pensado también eso, ¿no? Pero se ha pensado a través de luchas que se han dado recientemente, ¿no? La jornada de sindicalismo que hay el mañana por la tarde, ¿no? Entonces se ha pensado invitar algunas de esas experiencias que además coincide que son experiencias que también tienen mucho que ver con el tema de los cuidados, que ahora ha salido muy fuertemente como un elemento de crisis, particularmente del sistema de salud y también en la pandemia. Pero más bien yo quería invitar a Isea quizá a hacer una reflexión sobre cómo ha sido la relación entre lo que ha pasado, ¿no?, con la huelga y estas luchas que se han dado en el Estado español, en particular en Madrid, y la acción sindical y cómo se ha ido tramando eso, ¿no? Más bien eso. Vale, pues lo primero, disculpar por la traducción, que a veces yo como que voy muy rápido y creo que igual voy a intentar hacer una intervención más lenta, que es que como me apasiono, ¿no?, que se dice. Yo creo que uno, ¿no?, como la parte primera es una huelga para todas, debe reconocer lo que supone el trabajo asalariado y laboral, pero también lo que está en los lugares no asalariados donde también se dan relaciones de trabajo, ¿no? Por eso es como la huelga la legalizaron algunos sindicatos, pero la propuesta del movimiento feminista era legítima porque era una huelga para todas en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que eso es como, también cuando hablamos de sindicalismo, es como cómo nos organizamos para poner foco y tensión sobre los distintos conflictos que tenemos en la vida, ¿no? Que la palabra desbordar la idea de sindicalismo o pensarla desde, o recoger del sindicalismo la capacidad de organización para poner e incidir, poner foco sobre conflictos y transformarlo en posibilidades de vida, ¿no? Yo creo que eso sería como una de las primeras cosas a recoger. La segunda, porque de hecho a lo largo del seminario
que hay del seminario. A lo largo de las jornadas va a haber diferentes compañeras que están en sindicatos y en organizaciones sindicales y que están organizándose sus terrenos laborales para transformar las condiciones laborales que tienen y que han tenido que crear sindicalismo, ¿no? Pues, por ejemplo, las camareras de piso, las empleadas de hogar, las de las residencias, es decir, esa pata está. Lo que pasa que igual, de hecho, citabas a Mujeres Libres o citabas a CNT o CGT, y en la asamblea del sábado creo que van a estar presentes, como han estado presentes en los procesos de construcción de la huelga feminista. La huelga feminista, uno de los ejes era el eje laboral y, por supuesto, y desde el primer momento era reconocido el trabajo que hacen muchas mujeres en los sindicatos, transformando y poniendo foco desde esas formas de organización en los conflictos que tienen las mujeres en los empleos formales y reconocidos, y también abriendo a nuevos empleos que emergen y que tienen que ser reconocidos por las organizaciones sindicales. Entonces, desde un inicio, en las comisiones del 8 de marzo de los distintos territorios han participado compañeras que además estamos en sindicatos, ¿no? En sindicatos tradicionalmente conocidos o sindicatos nuevos o formas de organización. Entonces, desde un inicio han estado y están presentes porque también son conscientes de la importancia que tiene hacer un diálogo entre sindicalismo y feminismo, por la necesidad de poner, ¿no?, en diálogo las distintas esferas de la vida y que, como ha dicho Raquel, Federici o muchas otras compañeras han hablado de la miopía sobre el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el capital contra la vida o el capital trabajo, ¿no? Y decían, si solamente problematizamos el conflicto sobre el trabajo, muchas compañeras no buscaremos soluciones sobre también otros lugares donde están en conflicto, ¿no? En las violencias, en los cuidados, en el territorio en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que desde el primer momento las compañeras que estamos en los sindicatos estuvieron presentes para pensar las huelgas y por eso también esa capacidad de interpelar y de llegar a muchos lugares, ¿no? Y de hecho una huelga social en la que se convocaba a todo el mundo y todo el mundo podía participar. De hecho, era muy difícil decir cómo se mide, fijaros, ¿no? Una de las primeras cosas era cómo se mide esta huelga, en el número de camas que han quedado deshechas hoy, o en que igual hemos condicionado el debate social todos los últimos meses y hemos pensado hasta cómo poder participar de este proceso, cómo hacer lo propio. Yo creo que en esto, de pensar el sindicalismo feminista, es cómo pensamos formas de organización que saquen a la luz los conflictos que tenemos y que generen propuestas para transformar condiciones de vida digna, ¿no? Este sería como utilizar una palabra a la que le tenemos aprecio, cariño, estima como sindicato, pero pensarlo en modo de organización para sacar a la luz todas esas tramas que nos generan conflicto, que nos están impidiendo tener la vida que queremos vivir. A todas en esa diversidad de condiciones de vida, ¿no? Y no tanto yo creo que la diversidad entendida no para ver quién está peor, sino quién está, cuántas cosas tenemos que transformar de todos los lugares para tener todas unas condiciones que nos permitan tener la vida que queremos vivir. No sé si con esto he contestado a tu pregunta, Cristina, de cómo participaron. Y bueno, es que es como dentro de la comisión ha habido sindicalistas y hay sindicalistas y dentro de los sindicatos había personas, porque es como una cosa es una propuesta y lo que tiene la huelga feminista, lo que tiene es la capacidad de que tú lanzas una cosa y la gente la hace propia, ¿no? Es decir, esto no es que pertenece, la huelga no es propiedad de nadie, sino que es una propuesta que tiene la capacidad de conectar con mucha gente porque siente que eso de lo que hablamos es lo que le está pasando y cómo la hace propia para transformar su día a día. Ese es como uno de los logros de la huelga feminista, de lo que hablan estas, yo me siento parte, quiero formar, quiero estar y tal, ¿no? Por eso yo creo que nunca fuimos conscientes de hasta dónde llegaba la huelga. Muchas veces cuando, en plan, una cosa es una propuesta, pero lo que tiene el éxito es cuando no sabes hasta dónde ha tenido la capacidad de transformar, y ha tenido mucha capacidad de transformar, que en términos cuantitativos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo porque nos gustan mucho como los datos, las cifras, ¿no? Las huelgas, ¿cómo están? ¿Cuánto se miden por el consumo de luz, el no sé qué y tal? Bueno, pues yo siempre digo, si tenemos que poner un ejemplo,
es como los 8 de marzo hace 5 años se organizaban con 20 personas, ahora se organizan con 300, ahora hay colectivos en cada barrio o pueblo que tienen la capacidad de, en este momento de aislamiento y soledad, generar como comunidad para pensar juntas, ¿no? Y hay otra cosa, y con esto acabo para no extender, que cojo yo la palabra y pero es como muy importante la huelga era una estrategia, no siempre tenemos que hacer la misma estrategia, hay que pensar estrategias en cada momento y muchas veces las estrategias de la movilización masiva son muy atractivas, pero sostener el día a día, lo que ha hecho la capacidad de que nosotras construimos algo apegado a la realidad es que cuando llegó la pandemia, los grupos de apoyo que repartían comida entre los vecindarios, que hacían los recados o que han organizado el último 25 de noviembre aquí en Madrid, han sido esas mismas mujeres, ¿no? Porque no hemos parado ni un momento y seguimos, ¿no? Es como seguimos alimentando ese cansancio del sostener en el día a día, ¿no? Entonces, una cosa es la huelga, ese ha sido un momento, es una estrategia, pero no es la única estrategia y lo que tenemos que pensar es cómo organizarnos para ese sentimiento de comunidad que nos haga, lo que os decía yo antes, la autoestima para pensar que sí que podemos cambiar las cosas. Muchas gracias. No sé tu intervención, Raquel, no sé si ahora quieres... A ver, pues yo siento que son temas muy complicados y muy difíciles y qué bueno que está planteado esta cuestión como unas jornadas y que este es el primer día y están apareciendo pues tantas dificultades, porque el chiste es que las compañeras han tenido la sabiduría de pensar la cosa organizando, o sea, recuperando para sí pedazos de tiempo para justamente irle dando a una reelaboración más de fondo, ¿no? Yo quiero tocar dos cositas pequeñas, ¿no? Cuando Cristina decía, ¿no? En la primera pregunta que lanzó, que decía, tramar es político, o sea, tramar, vincularse, etcétera. Y es un trabajo tremendo, ¿no? Es un trabajo que se organiza para sostener, pero que va también hilvanando y va también conectando diferentes reclamos. Pero no solamente sostiene reclamos, sostiene también acciones colectivas, digamos que hay que interpretar y hay que valorar todo el tiempo por la vía negativa. También impide que pasen cosas, ¿no? Impide que pasen cosas. No sé, pienso allá toda la experiencia que han tenido en términos de parar los desahucios, pero por ejemplo acá todo el conjunto de levantamientos, rebeliones, acciones que se han puesto en muchos lugares, en muchas geografías y en muchos lados protagonizados o sea, principalmente por mujeres, aunque no únicamente, para que no se contamine un río, para que no se abra una mina, para que no se, en fin, para que no se deprede más. O sea, son acciones que reclaman, pero que también inhiben, ¿no? Entonces, yo y un poco nosotras por acá, en cierta medida, andamos pensando esta cuestión una vez que se más o menos establece una estructurita mínima, una organizacioncita mínima, un enlace mínimo que logra sostenerse, que logra perseverar, pues va reclamando y contribuyendo a impedir cosas, ¿no? Y entonces vamos tratándolo de pensar, y es una palabra que voy a presentar así normal, a ver si no me mete más ruido, que mandata, o sea, ambición de mandato desde lo social a cómo tiene que ser. ¿Sí? Porque si no, a ratos sentimos que el puro sostenimiento agobia mucho, es muy exigente y lo hemos hecho muchos años y mucho tiempo, pero a veces el sostenimiento cansa mucho. Entonces, esta cuestión de ir ganando mandatos, ¿no? A nosotros nos ha sido muy útil, digamos, en un conjunto de prácticas, pues variadas, porque además lo pensamos todo esto como fragmentado. Entonces,
otra vez vuelvo a pensar, creo que esta convocatoria de esta deliberación nos está empujando a que tratemos de pensar las cosas conectadas, de tal manera que podamos ser parte, o sea, irnos, no sé, abrir un flujo, digamos, para podernos inicialmente en el terreno del sentido y luego también de las cosas que podamos enlazar como siendo parte de un torrente más amplio. Esta internacionalización de las luchas feministas, la palabra de la huelga creo que tuvo el mismo efecto, la palabra que ahora se propone, tienen ese efecto de reforzar esa autoestima que tú dices, Jaisea, pero también de irnos permitiendo visualizarnos así. Y entonces, en algún momento, ¿qué mandatamos? En los momentos muy fuertes del sindicalismo, el sindicalismo mandataba. O sea, el sindicalismo decía, no se va a hacer la cosa más allá de tal, y se va a hacer así, tal o cual. Es otra historia que también hay que recuperar, la historia de la degradación del sindicalismo para ser puro intermediario de demandas y para ser puro traficador de asuntos, ¿no? En las cosas en las que se han convertido los sindicatos en gran medida, ¿no? Entonces, esta especie de acción de autorreconocimiento y este empuje autoafirmativo que tú mencionas, ahí sea reiteradamente, que yo comparto contigo, me da la impresión que es más concordante con pensar una política de mandatos, de armar mandatos hacia cómo tiene que ser la educación. ¿Tienen que abrir o no tienen que abrir las chingadas escuelas? ¿No? Tienen que tal o tienen que no tal. Eso intervenir, eso empezar a pensar también nosotras, ¿no? Y de manera colectiva y empezar a poner esa disputa allí, ¿no? Quería meter este elemento otro de lo que nosotras hemos pensado, ¿no? Porque yo tengo la impresión que es en el sostenimiento, en el encuentro, es como una especie de laboratoria para elaborar el deseo, justamente los deseos múltiples, irlos tejiendo, irlos escuchando, etcétera. Pero después, ¿qué? Después eso hacia dónde se lanza. Se lanza como exigencia al Estado, pero miren, es que cambiar de chip y decir, vamos a tratarlos de plantear como mandato general, es una cosa que también es importante, me da la impresión, ¿no? Como para tratar de ir como imaginando, relanzando una especie de bucle político que también cambia un poco el orden de cosas, ¿no? Digo, estamos lanzando la imaginación, y tenemos unos días para conversar sobre esto, ¿no? Hay una pregunta que apareció acá en uno de los chats, porque hay dos, que es de Gladys Zul, que dice, que yo la mencioné, que menciona el trabajo comunal. Y bueno, Gladys tiene una cosa muy importante sobre el trabajo comunal. Nosotras estuvimos sosteniendo justamente en una escuela también de formación en línea, que bueno, iba a ser presencial, pero luego fue en línea, donde se reflexionó muchísimo y ella condujo una reflexión sobre trabajo comunal. Yo como lo veo es como una de las formas del trabajo que crea y sostiene. Y hay mucho que aprender del trabajo comunal, practicado en los pueblos indígenas, practicado en experiencias que se van reactualizando sistemáticamente. Y es mucho lo que hay que aprender allí. Aunque lo veo como una de las formas. Otras de las formas pues son variantes que han ido armándose históricamente, y creo yo que ustedes con esta cuestión del armado sindical y de pensar qué cosa va a ser ese tal trabajo sindical, o cuál trabajo que crea y sostiene va a armar un armado de posibilidad de un sindicalismo feminista, es ensayar cosas, y ahí hay que habilitar los debates, ¿no? Y hay otra pregunta estrictamente para mí en el otro chat, que esto sí está muy exigente, ¿eh? Este es la multicosa esta horrible de tener llegadas de todo, que hay que reflexionarla porque nos cansa mucho. Pero bueno, me intriga esta del anónimo. Porque la gente no puede ver ese chat porque es privado con las ponentes. Otra espectadora anónima que decía, Raquel, ¿podría hablarnos un poquito más sobre los cierres identitarios y el poder de la organización colectiva? Muy interesante todo. Gracias.
Los cierres identitarios, a mi juicio, y es un modo pues, que le nombro así ahorita rápido, a la rápida, fueron ese medio muy neoliberal de administrar las diferencias para mantenernos segmentados y inscritos en guetos, ¿no? Fue una técnica neoliberal de administración de población. Y lo malo es que, de alguna manera, pues también hubo un proceso de interiorización de esto, de pues estas clausuras identitarias que en realidad eran, a mi modo de ver, modos administrativos desde el Estado de diferentes, pues, o sea, de dar solución a necesidades, a exigencias, pero administrándolas estatalmente. A eso me refiero. Entonces, poner una plataforma de encuentro en tanto trabajadores no anula esas identidades, no anula, pero las cambia de lugar, ya no nos hace partir de ahí, ya no nos hace partir como sujetos administrables, sino nos hace partir de cómo, reconociéndonos de las diversas maneras en las que vamos pues creando y sosteniendo el mundo de la vida y entramando, o sea, y siendo parte de esta trama de la vida que es más que el mundo del capital, el punto central, ¿no? Del comienzo. Entonces, por ahí va, o sea, no le doy más a esa vuelta, ¿no? Habrá que hacer ensayos, pero creo yo que encontrarnos en tanto trabajadoras nos puede permitir desmontar jerarquías, reflexionar sobre la explotación que podemos tener entre nosotras, entre nuestras distancias, y reflexionar sobre eso en serio, pues, y no ser parte, pues. O tratar de zafar lo más que se pueda y documentar cómo estamos zafando y ponerlo en el tapete, para no meternos en el puro discurso que simplemente establece y hace marca la de la frontera, ¿no? Porque no sale bien. O sea, armar dispositivos para establecer diferencias y para establecer jerarquías ha sido, lo decimos una y otra vez. Bueno, ¿cómo es esto una posible apuesta para irlas desarmando, enfrentando en serio el problema de la complejidad y de la pluralidad y de la diversidad que somos? Por ahí voy, por ahí voy. Muchas gracias. Si hay más preguntas. Hemos ya compartido todas las preguntas y comentarios, justo dan las 9 de la noche y vamos a cerrar ya. Os damos las gracias, Raquel, a Icea, a Cristina, a todas que estáis ahí. Nos vemos mañana. Por puntualizar, ¿no? Como ha dicho Cristina, algunas nos podremos ver en el museo físicamente, pero se han agotado las entradas, ha sido un gran éxito de público, en un día se agotaron, pero en el Zoom estaremos todos los días, es el mismo enlace al que os habéis conectado hoy y nada, reiteramos las gracias a las traductoras, a las intérpretes por el esfuerzo que han hecho, gracias también a los técnicos y nos vemos mañana para seguir dándole vueltas a este feminismo sindicalista. Sí, no sé si queréis comentar algo para cerrar, alguna, o cerramos aquí, como queráis. Pues muchas gracias, muchas gracias por este debate al que me convidaron, ¿no? De veras, y que pues que siga floreciendo, ¿no? Eso. Pues igual, muchas gracias y mucho debate y muchas propuestas que nos vemos en estos días. Yo nada más, gracias a todas y sí, nos convocamos mañana para seguir el experimento. Muchas gracias. Adiós.